Estamos en comunicación justamente con el politólogo Guillermo Bretel. Guillermo, bienvenido. Hacíamos una introducción respecto a lo que ayer nos comentaste y esta respuesta que recibiste de la Unión Europea respecto a esa carta donde se pedía, primero quisiera que vos nos contés justamente de tu carta, qué es lo que pedías en tu carta y luego la respuesta que recibiste. Muy buenos días, César. Bueno, principalmente lo que yo pedía en mi carta es que se haga una comisión de la verdad en Bolivia, puesto y que, bueno, sea auspiciada tanto por las Naciones Unidas como por la Unión Europea por haber sido parte involucrada en el conflicto en el año 2019. Es decir, ambas instituciones estuvieron en las negociaciones y por ende, desde mi punto de vista, tienen una responsabilidad moral para con el Estado boliviano y con los ciudadanos y por ende deberían dar su visión de las cosas y promover que se encuentre la verdad, sobre todo a través de una justicia imparcial y en este caso me pareció pertinente pedir una comisión de la verdad para que se aclare qué fue lo que ocurrió. ¿Hubo fraude, no hubo fraude? ¿Hubo sucesión constitucional? ¿Hubo golpe de Estado? Esas son las preguntas que nos tienen que ayudar por deber, nos tienen que ayudar a responder por deber moral, por haber sido parte del conflicto en su momento. Ahora, ¿cómo es que vos te animás a hacer esta petición? Y por favor, contanos, sabemos, ayer nos comentaste que ya recibiste la respuesta. Sí, bueno, yo me animo porque la verdad que estoy muy preocupado. Ver lo que acontece en mi país, por supuesto que me preocupa y bueno, la falta de independencia de poderes, el sistema judicial cooptado por el poder político, la represión policial, los grupos de violencia vandálica, todo eso, la violencia venga de donde venga, afecta a la sociedad y a la gente de bien y a mí me preocupa de verdad bastante eso. Entonces decidí mandar esta carta, además exigiendo, ¿no? Que cumplan su rol y sobre todo su deber moral por haber sido parte de este conflicto. Ahora bien, ayer recibí la respuesta, me escribieron me escribió la jefe de división que trabaja con temas de Sudamérica, de la Comisión Europea, en nombre de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Lo que ellos me dijeron, desde mi punto de vista, es bastante complejo para el Estado nacional, pero al mismo tiempo tiene omisiones importantes que dejan espacio para debatir y donde no se ve una posición tan clara como uno se esperaría de la Unión Europea. A ver, vos hiciste un resumen de estas respuestas que nosotros las tenemos acá, pero quisiéramos que vos nos vayas comentando cada uno de estos puntos que vos sacaste luego de recibir esta respuesta. Claro, bueno, uno de los puntos importantes y a destacar es que el gobierno de Luis Arce para la Unión Europea es producto de que el gobierno de Yanine Áñez haya funcionado democráticamente. Es decir, la Unión Europea considera y continúa considerando y confirma su tesis de que el gobierno de Yanine Áñez fue un gobierno democrático. Ahora bien, ellos dicen que en todo el proceso de transición, es decir, el proceso, el gobierno de Yanine Áñez, sino en el conflicto para llegar a un gobierno interino, ellos hicieron parte y dieron su apoyo para que esto sea pacífico, este proceso sea pacífico y democrático. Ahora, ellos reconocen de que no fue del todo pacífico, pero no dicen nada al respecto de si fue del todo democrático. Y ahí queda la puerta abierta. Si falló su cometido de que sea pacífico, podrían estar diciendo también que falló o que no falló su cometido de que haya sido democrático, la manera en que Yanine Áñez subió al poder. Pero ahí no dicen nada. Y ese punto a mí me llama mucho la atención, porque lo omiten, yo creo que intencionadamente para no causar polémica. Sin embargo, vale recalcar nuevamente, para la Unión Europea el gobierno de Yanine Áñez fue democrático y reconocen al gobierno de Luis Arce como producto
de que se mantuvo la democracia en esos años de gobierno, en ese año de gobierno de Yanine Áñez, mejor dicho. Ahora, ¿esto cómo se puede, a ver, en este momento hay un debate, bueno, desde que subió en realidad Luis Arce, hay un debate entre el gobierno y los actores sociales, la sociedad civil que participó de ese momento en 2019. ¿Hubo fraude o hubo golpe? ¿Qué te dice esta carta y estos dos primeros puntos que vos marcás sobre ese debate en el país? Me dice algo que yo vengo recalcando en varios artículos que he escrito y en otras entrevistas, de que el debate fraude-golpe no es el debate correcto porque no están en una escala de comparación y así lo considera la Unión Europea también. Es decir, puede haber habido fraude, como puede haber habido golpe, o puede no haber habido fraude y no haber habido golpe. Y así, o sea, el golpe solo se puede comparar con la sucesión constitucional. El fraude se compara con unas elecciones que hayan sido correctas. Entonces, la Unión Europea lo entiende de esta manera y por eso dice, el problema no es si, cómo se resolvió el conflicto en el 2019, sino el problema son realmente las vulneraciones a los derechos humanos que hubo de todas las partes implicadas en el conflicto, tanto desde los protestantes que querían que Evo Morales renuncie, como del mismo gobierno de Evo Morales, así como del gobierno de Yanine Áñez después. Ese es el verdadero problema y no la forma que se llegó a las negociaciones o que se llegó a que Yanine Áñez tome el poder y luego se gobierne democráticamente, porque el orden correcto de las cosas ha sido reinstaurado y Luis Arce es producto de que Yanine Áñez haya gobernado democráticamente. Esa es la posición de la Unión Europea y lo que se puede entender a partir de la carta que me mandaron. Ahora, luego de esto, la Unión Europea habla de algunos aspectos que se deberían tratar en el país y que no se han tratado. Lo mismo pasa con la GIE, que también en su momento pidió que se traten algunos temas que no se han tratado. Hoy tenemos un cabildo justamente por ese tema y me refiero a esta reforma judicial. También hace referencia de esto la Unión Europea, ¿no es cierto? Exactamente. Y aquí me parece importantísimo el punto a recalcar, que la Unión Europea se expresa contundentemente acerca de la posición del vicepresidente David Choquehuanca. Lo mencionan en la carta que me envían y dicen que ellos tenían la esperanza de que se iba a trabajar en la reconciliación social y en encontrar la verdad, justicia, pero sobre todo en la reconciliación de la sociedad boliviana. Y bueno, ellos reconocen que David Choquehuanca no ha hecho su trabajo prácticamente, que no está triunfando en ese cometido, no se han dado los pasos correctos. Y además, luego reconocen que han habido vulneración de derechos humanos, como ya lo mencionaba, y que están plenamente de acuerdo con el informe de expertos independientes del GIEI que se hizo en Bolivia, que es lo más aproximado que tenemos a una comisión de la verdad. Entonces, ellos dicen que no puede haber justicia y no va a haber verdad ni reconciliación social en Bolivia mientras no se den estos juicios y no se aborde estas vulneraciones de los derechos humanos a través de una justicia imparcial y que tenga credibilidad en la sociedad boliviana. Por ende, la Unión Europea muestra su apoyo y cooperación en todo momento para trabajar en conjunto con el gobierno boliviano por una reforma judicial. Entonces, a mí me parece que es una combinatoria bastante específica y muy fuerte, justamente hoy que nos encontramos frente a un cabildo y frente a la reunión de firmas para una reforma judicial en el país. Guillermo, vos tenés una posición importante por tu profesión, por las actividades que llevas adelante allá en Alemania, pero más allá de cualquier cosa, vos no tenés ninguna posición de poder en el país. Te animaste a mandar una carta y ha habido una respuesta
que me parece que ha sido bastante rápida la respuesta que has recibido, tomando en cuenta la fecha que mandaste vos la carta y la respuesta. ¿Qué te dice esto sobre la Unión Europea y la visión que tiene con lo que está pasando en el país? Empecemos por el valor democrático que tiene una respuesta tan oportuna de la Unión Europea. Y es algo que es costumbre aquí en la democracia europea, sobre todo, o al menos es la democracia y el Estado de Derecho que yo conozco, que los políticos responden de manera oportuna a sus ciudadanos. Yo no he hecho en ninguna posición de poder esta carta a la Unión Europea, la he hecho como un ciudadano común aquí de Alemania y me han respondido porque consideran pertinente acercarse, ¿no?, a los ciudadanos que al fin y al cabo es de donde emana su poder. Entonces me parece que eso es lo destacable y que deberíamos aprender de estos hechos nosotros en Sudamérica. Por otro lado, me parece que la respuesta tan oportuna muestra que la Unión Europea está atenta a lo que ocurre en Bolivia, está atenta a la vulneración de derechos humanos y es un signo de que tarde o temprano van a llegar las consecuencias. Van a llegar las consecuencias, sea para el Estado boliviano, para los actores del lado que vengan, para los actores violentos, para las instituciones que estén violando los derechos humanos. Entonces, por más de que a veces las cosas, sobre todo en el derecho internacional y en las relaciones internacionales, demoren bastante, pero la justicia llega o las sanciones llegan y nosotros como sociedad boliviana y Estado boliviano deberíamos no solo cuidarnos al respecto, sino también prestar atención y aprender, ¿no? O cooperar con otras sociedades e instituciones para tener instituciones mejores nosotros mismos. En este caso hablamos de una mejor justicia. Guillermo, ahora, en el último tiempo ha habido varias respuestas de la CIDH al Estado boliviano por la justicia boliviana. Tenemos hace algún tiempo atrás la respuesta sobre las Américas. La anterior semana tuvimos dos respuestas sobre dos casos de hace 20 y 40 años, pero todos en el mismo marco, apuntando a la justicia boliviana. ¿Cómo ves? Hoy tenemos el Cabildo que va justamente a pedir eso, la revisión de la justicia boliviana. ¿Cómo ves esta situación? ¿Cómo ves la visión que tienen desde afuera del país sobre los derechos humanos en Bolivia? Empecemos por la siguiente frase que creo que es muy oportuna en este momento. La justicia boliviana o el sistema judicial boliviano está sitiado. Está sitiado internamente por una sociedad civil cansada de la vulneración de derechos humanos y que no haya una justicia verdadera, que haya corrupción, y que no se restablezcan sus derechos como debería ser, por un lado. Y además está sitiada por las instituciones internacionales, por las misiones observadoras, está sitiada por la ONU, está sitiada por la CIDH y ahora más con la carta que me enviaron ayer, está sitiada por la Unión Europea. La comunidad internacional es consciente de que en Bolivia los derechos humanos, si es que se respetan, no es del todo, o cuando existe, digamos, vulneración a los derechos humanos, el restablecimiento de estos demora o no llega nunca. Entonces, la reforma judicial es inminente, desde adentro se han dado los pasos correctos, se habrá recolección de firmas, habrá un referéndum, y por otro lado, desde afuera, existe la presión internacional, así como existe la voluntad de cooperar en mejorar el sistema judicial. El gobierno, hoy por hoy, yo creo que no tiene alternativa, y tarde o temprano, pero yo creo que más temprano que tarde, llegará la reforma judicial, que yo creo que es algo al final que todos los bolivianos deseamos y anhelamos por el bien de nuestra sociedad, ¿no? Guillermo, yo te agradezco por este tiempo, te felicito por la iniciativa, nos mostrás que los ciudadanos bolivianos, cuando tenemos valentía, cuando tenemos la capacidad y la oportunidad, podemos también demostrar que en el país, bueno, fuera del país, las cosas se están viendo y que hay atención en lo que está pasando dentro de nuestras fronteras. Te agradezco mucho, Guillermo. Muchas gracias, César. Un saludo.